va, profe? ¿Cómo está? Bien, queríamos saber cómo salía la transmisión, si estaba todo ok. Estamos bien, ¿no? Hola María José. Eh, bueno, ¿Cómo está, profe? ¿Bien? antes de, Bueno, me alegro. antes de comenzar, les damos la bienvenida, la cordial bienvenida a todos de parte del Departamento de Investigación del IES número 7. Les queremos solicitar, por favor, que durante la conferencia permanezcan con las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados para evitar que haya interferencia. Si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat y en la medida de lo posible se van a contestar algunas al finalizar la conferencia. Que todo salga bien. Acá en Jujuy es un día hermoso. Yo estoy re emocionada de ver a la profe Mayo porque yo he estudiado con algunos de sus libros en un postítulo que hice, así que bueno, yo ahora le doy la palabra a mi colega Agustín Guaranca, que él va a presentar a la disertante. Bienvenida, doctora, un gusto que pueda compartir con nosotros sus experiencias. Gracias. Bueno, buenos días a todos los participantes. Es un placer y estoy muy emocionado de poder presentar a una gran especialista, profesional, persona que, bueno, para nosotros es un gran placer tenerla junto a nuestra casa de estudios. Es importante esta conferencia que está enmarcada en las prejornadas científicas del Populorum. Y bueno, la doctora Mariana Maggio es autora de los libros Enriquecer la enseñanza, Habilidades para el siglo XXI, Reinventar la universidad, la enseñanza en la universidad. También es directora de la maestría de tecnología educativa y actualmente es miembro como asesora científica del Consejo Federal de Educación. Y bueno, es para nosotros un orgullo presentarla y también decirles que la profesora Mariana Maggio es una docente memorable para mí y para muchos de nosotros que fuimos sus estudiantes. Y también dentro de lo que fue la pandemia nos parecía muy importante escucharla porque alentó mucho a reinvertirnos en la enseñanza y gracias a sus aportes y sus reflexiones por medio de diferentes canales de comunicación como Instagram, que la profesora tiene más de 100 historias que nos compartió para ayudarnos y acompañarnos durante esta pandemia. Creo que estoy muy emocionado y un poco nervioso también porque es la primera vez que me toca hacer esto, pero es un gran placer y en nombre de todos los docentes, estudiantes, miembros directivos que están participando y nos están escuchando del otro lado, es un placer presentarla y bueno, te damos un gran abrazo de bienvenida, profe. Gracias, Agustín, querido. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad del IES 7, a las autoridades, a los equipos docentes, estudiantes. Para mí es un gusto grandísimo estar acá. Quiero agradecer especialmente a Agustín por esta invitación que nos encuentra una vez más y nos permite sostener el diálogo. Yo voy a hacer una presentación que espero no sea tan larga para que tengamos oportunidad de conversar y de pensar también un poco lo que viene. Voy a compartir pantalla, si me dan un segundo, y empezamos. Bueno, y gracias por estar acá un sábado, ¿no? Porque, bueno, con lo cansados que estamos todos, de nuevo, una vez más, un gusto estar en estas jornadas y en estas jornadas preparatorias a las 12ª jornadas científicas. Quiero empezar, como estoy empezando en estos días todas mis charlas, haciéndoles llegar mi más profundo reconocimiento, porque este fue un año muy difícil
para la sociedad en general, fue difícil, es difícil desde una perspectiva vital. A todas y a todos nos afecta en algún sentido, pero para quienes ejercemos la docencia, para quienes somos estudiantes, para las autoridades, para los equipos docentes y no docentes, este es un año de una complejidad inédita. Tuvimos que hacer cosas para las cuales sin duda no estábamos preparados y ahí yo destacaría todo el compromiso, las ganas, la decisión, que es una decisión enorme, de sostener que el derecho a la educación recayó sobre las autoridades, por supuesto, y los equipos y todos quienes hacemos a la vida institucional. Entonces, muchas gracias. Ahora, quiero detenerme un minuto en el antes, ¿no? Yo en ese antes, quiero decirles que hace décadas que me dedicaba no solo a la educación, sino a dos cuestiones que hoy se volvieron muy así nombradas, que están en el tope de la agenda, que son la tecnología educativa y la educación a distancia. De hecho, empecé mi carrera profesional hace décadas dedicándome a la educación a distancia en el programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Creo que en ese antes, para ustedes que se dedican a la formación, está claro que no habíamos puesto probablemente todo lo que hacía falta poner en términos de la comprensión de lo que implican las tendencias culturales y sociales atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación en este momento de la historia, en eso que Alessandro Barico denomina la revolución mental. Este mismo autor, en su trabajo de Game, dice que a los docentes, lo dice directamente, nos costó entender la revolución mental, como que estábamos demorados en la comprensión de la revolución mental. Esa revolución implica vivir como al mismo tiempo en lo físico y en lo virtual. Y cuando uno piensa ahora en este antes, nuestras instituciones de todos los niveles, la universidad, también las instituciones formadoras, estaban como demorando la entrada como en esa realidad que tiene este doble motor, en los términos de Alessandro Barico, físico y virtual. Él dice mundo y ultramundo. Y también, hay que decirlo, en este antes había deudas que hoy nos quedan totalmente claras en términos de acceso. Yo sé que ustedes tienen que lidiar con esto cotidianamente. Acceso a dispositivos, acceso a conectividad de calidad. Muchas veces, digo desde la tecnología educativa, en la última década especialmente, expresamos nuestra preocupación porque todas las instituciones cuenten con conectividad de calidad, las instituciones educativas. Pero también descubrimos hoy, ahora, mirando ese antes, que cualquier estudiante tiene que tener conexión en la casa, que no alcanza con un dispositivo si hay 4 personas, 5 personas o las que sea en la casa que están participando de procesos formativos. Y queda claro cómo el derecho a la educación está conectado en una medida muy significativa con el derecho a la inclusión y a la inclusión digital. Entonces, bueno, creo que la pandemia tan horrible sirvió para poner algunas cuestiones que tienen que ver con esto en blanco sobre negro. Una cuestión con la que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero que con el equipo de Educación y Tecnologías, de la carrera de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y de Letras de la UBA, trabajamos sostenidamente desde el año 2016, tiene que ver con la reinvención de lo que sucede en clase, la reinvención de los espacios formativos. Ahora bien, ¿por qué nos interesaba la reinvención? ¿Por qué nos sigue interesando la reinvención? Justamente porque empezamos a analizar
todas estas cuestiones que tienen que ver con cambios culturales muy profundos. Lo empezamos a ver cuando, por ejemplo, nos dimos cuenta que en nuestro caso, en el aula universitaria, llegaban estudiantes con el celular en la mano y estaban toda la clase con el celular en la mano. Al mismo tiempo, en dos lugares, hubiera dicho Zygmunt Bauman, online y offline, al mismo tiempo. Ahí nos empezamos a preguntar, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos que generar prácticas que empiecen a cambiar, habida cuenta del reconocimiento de estas tendencias culturales que atraviesan a nuestros estudiantes, que atraviesan la construcción de los campos disciplinarios y que también nos atraviesan a nosotros, docentes, como sujetos culturales, también. Ahora bien, la pregunta es, ¿estábamos reinventando en el sistema educativo las cosas en función de esto que veíamos que nos atravesaba? En un cierto sentido sí, en otro cierto sentido lo que vemos a lo largo de los años es que hay una fuerza todavía muy considerable, yo suelo decir hegemónica, con la que persiste persisten las formas clásicas de la didáctica. Fuerzas que tienen que ver con un modo de hacer, fuerzas que tienen que ver con un modo de pensar la clase, un modo que está totalmente estructurado por la explicación del docente, que ocupa prácticamente todo el espacio, formas que tienen que ver con pensar que el conocimiento que se plantea en clase es el que estaba construido de antemano, a veces ni siquiera sabemos hace cuánto tiempo, no tomamos conciencia de hace cuánto tiempo. Tiene que ver con las formas aplicativas de ese conocimiento construido y tiene que ver con las formas verificativas con las que se sigue expresando en muchos casos la evaluación. Demostrar que sos capaz de repetir y que sos capaz de aplicar ese concepto que escribió alguien hace X tiempo. Entonces, yo venía trabajando la reinvención, venía planteando, hay que apurarse porque las propuestas de cambio en términos pedagógicos toman mucho tiempo, pero los cambios culturales no nos van a esperar. Pero esto no quiere decir necesariamente que estuviera dándose un cambio a escala, un planteo distinto, tanto desde el punto de vista epistemológico, cómo se construye el conocimiento, como didáctico, pero sobre todo en una trama cultural. Bueno, por supuesto, la pandemia, aún a los que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo y veníamos trabajando con esta idea de la reinvención, nos toma por sorpresa, nos produce así como un efecto de shock o de conmoción. O sea, en nuestra peor fantasía no existía la de tener las escuelas, los institutos, los centros de infancia, las universidades cerradas por un año. Y además, acá es interesante lo que dicen muchos y muchas colegas y también estudiantes. La pandemia empieza cuando vienen las normas de distanciamiento social obligatorio, preventivo y de aislamiento social obligatorio preventivo, de distanciamiento social o de cuarentena o de confinamiento. Pensamos que iba a ser en un plazo corto, ¿no? Pensamos, bueno, se cierra 15 días el instituto. No pensamos que iba a ser noviembre, íbamos a seguir en esta situación de se puede abrir parcialmente, se puede abrir intermitentemente o no se puede abrir, como sucede todavía en muchas jurisdicciones del país. Entonces, la sorpresa no solamente nos produce conmoción, sino que nos produce esa incertidumbre de no manejar las variables de tiempo respecto de cuánto dura esto que tiene que ver con el cierre. Ahí quiero contarles un poco lo que estamos viendo, fundamentalmente desde una perspectiva de lo que sucedió, casi les diría como movimientos que se dieron en ciertas fases desde ese momento de sorpresa. Esto
publicado en un artículo, después Agustín se los voy a compartir para que toda la comunidad lo pueda leer con más detenimiento si tienen ganas. Primero, hay como una tremenda preocupación por poner a disposición las propuestas pedagógicas de alguna manera, por algún medio. Yo creo que las frases que marcan este momento son: ¿dónde está mi aula virtual? ¿Está subido el material? ¿Está subida la propuesta? ¿Está subida la PDF? ¿Les llegó? Esto es bien interesante. Digo, en algún sentido es la misma definición de las políticas a nivel del Ministerio de Educación Nacional, cuando dicen, bueno, en reconocimiento de los problemas de conectividad, en reconocimiento de los problemas de acceso, lleguemos como sea, cuadernillos impresos, radio, televisión, portales, y ahí encontramos la iniciativa Seguimos Educando. Ahora bien, este primer movimiento a mí me parece interesante desde el punto de vista de las tendencias culturales, ¿no? Hay algo de esto que tiene que ver con la lógica on demand. Bueno, si está subido vos vas a poder acceder, si te lo mandé por WhatsApp lo vas a poder ver cuando quieras, de alguna manera te llegó, está disponible. El tema es que en esta primera fase vemos mucho de que el poner a disposición es tirar la pelota, prácticamente les diría, al otro lado. Tiene que ver con decir, bueno, ahí tienen la propuesta, estudien, trabajen, hagan la actividad que les proponemos, lean solos. Quedó mucho de la responsabilidad del otro lado de la pantalla. Y esto, desde un punto de vista pedagógico, genera preocupación. Digo, nosotros, aún en estas condiciones tan complejas, seguimos estando a cargo de la propuesta de enseñanza, tenemos responsabilidad por la propuesta de enseñanza. Hay un segundo momento donde empieza a producirse como una nueva suerte de tendencia que tiene que ver con lo sincrónico, con esto, algo parecido a esto, algo como lo que estamos haciendo en este momento, la posibilidad de estar en vivo, la posibilidad de estar todos al mismo tiempo conectados y conectadas. Ahí digo, bueno, la pregunta es, la frase es, ¿estás muteado? O no te escuchamos, ese tipo de cosas, ¿no?, que todos vivimos. Esto, por supuesto, digo, depende mucho más de las condiciones de acceso, pero también tiene una preocupación que tiene que ver con la fuerte dedicación de este tiempo, de lo sincrónico, a la explicación que hace el docente o la docente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque justamente replica eso que definíamos como didáctica clásica. Vuelve a poner al docente en el centro de la escena, las interacciones son bajísimas en términos de lo que hacen los estudiantes, los momentos de creación colectiva, por ejemplo, que encontramos en los sincrónicos son realmente marginales. Hay situaciones de ese tipo, pero no son la mayoría. En la mayoría de los casos aparece el docente explicando saber construido previamente, saber que está en los libros, que además los estudiantes pueden leer, ¿sí? Hay una preocupación donde en esta escena de lo que es virtual, en contextos de distanciamiento, de aislamiento, emule, se parezca demasiado a eso que sabíamos que teníamos que dejar de hacer antes de que la pandemia empezara. Entonces, es interesante cómo se van dando estos movimientos. Y si yo tuviera que decir, la pieza perdida es como la colaboración, casi les diría en los dos momentos, ¿no? En el momento, en esa fase 1 más vinculada a poner a disposición, y también en la fase 2 dedicada a lo sincrónico. Y no deja de resultar un poco paradójico, porque este es un momento donde se alteraron las dimensiones principales que sostenían las propuestas clásicas.
en mis análisis prepandemia yo decía, bueno, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto reinventar? Y las conclusiones a las que llegaba era, bueno, porque hay una manera de pensar el currículum que nos está encorsetando, hay una manera de pensar el tiempo que nos limita, hay una manera de pensar el espacio que también nos limita. En ese sentido yo venía planteando que necesitábamos pensar en términos de un currículum minimalista y que necesitábamos pensar en términos de un tiempo menos fragmentado y más inmersivo, más extendido, para permitir hacer proyectos que sean que sostengan la comprensión y la construcción y la co-creación. Y además venía pensando en el espacio, en el límite del aula, cuando además estamos todos sentados igual, todos en la misma posición, todos en la misma ubicación, como, de nuevo, como obstáculo. Ahora, hay algo interesante. Más allá de las cosas que pasaron, estas condiciones se alteraron de hecho. El currículum, creo que es el lugar donde hay más acuerdo en el transcurso de la pandemia respecto de la necesidad de tener una mirada distinta, y por eso se habla de priorización. El tiempo es la dimensión que, hablando con colegas y haciendo trabajo de campo, figura como una de las más alteradas. De hecho, incluso en los intercambios de Instagram, ¿no? Todos dicen, bueno, el tiempo está sobrecargado, el tiempo está difuso, el tiempo está solapado, el tiempo está pegoteado, el tiempo se deshizo, se nos deshizo en la mano. Y un colega dijo, porque se desmaterializó el aula, entonces ya no ordena el tiempo. Y el espacio, bueno, no hace falta que lo aclare. El espacio cambió tremendamente. Ahora la pregunta es, ¿nuestras prácticas están reconociendo la oportunidad que significan estas alteraciones, que nos dejan como sobre la mesa estas alteraciones a la hora de pensarse, a la hora de construir algo distinto, con una trama, como decíamos, epistemológica, metodológica, distinta? Bueno, ¿por qué me preocupa tanto esto? Me preocupa fundamentalmente porque, como dice Franco Berardi, esto es una pandemia, evidentemente, pero también podría ser una mutación, también podría ser un cambio de esos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, que configuran procesos muy radicales, de los que no se vuelve atrás. Esto que venimos pensando desde que empezó, desde marzo, bueno, cuando volvamos, bueno, cuando abran las instituciones, bueno, cuando se pueda volver, bueno, pero es obvio que no vamos a volver a lo mismo, pero tal vez hay más que eso. Berardi dice, es un poco duro leerlo y escucharlo, pero se los recomiendo mucho, que esta puede ser la era en la que empieza la extinción, ¿sí? Y dice que el problema que tenemos hasta tiene que ver, y lo pone en el centro, con la respiración que nos quedó como tan evidente ahora en una escena donde nos rodean los virus, pero también con aprender a respirar en otro ritmo, en otra sociedad, ¿sí? Y eso tal vez nos salva de la extinción. Me parece que en nuestro caso esto tiene que ver con pensar, no podemos volver a enseñar como enseñábamos, entre otras cosas porque hoy nos quedó totalmente clara la revolución mental, porque si no fuera por la revolución mental que permite estar al mismo tiempo en los dos planos, no hubiéramos podido sostener la práctica de la enseñanza en todo este año. Entonces, digo, de alguna manera, si lo pensamos en términos de Barico, finalmente entendimos cómo estar al mismo tiempo en lo físico y en lo virtual. Y eso
eso nos hace mejores docentes. Eso hace, en los términos de Barico, como que como que nos pongamos, como que el humanismo se ponga a tono con el momento de la historia que le toca, en una situación en la que venía desde atrás. Creo que para pensar en lo que sigue, sobre todo ahora que el ciclo lectivo está terminando, estamos cerca del final y que ya empezamos a pensar en términos de, bueno, ¿qué nos va a deparar el 2021? Y no está nada claro. Creo que tenemos una oportunidad para poder encarar prácticas de la enseñanza que con un espíritu freiriano puedan partir por el reconocimiento de los complejos problemas que tiene la realidad. Una pandemia, por ejemplo, y ahí yo me pregunto, ¿cuánto de lo que hicimos este año reconoció como trama de la práctica de la enseñanza la pandemia? Estoy segura que en muchos casos se hizo, pero en muchos otros no. Se siguió encarando el currículum como si no hubiera una pandemia. Y ahí tenemos, valga la redundancia, en este caso, un problema. Entonces, creo que este es un buen momento para empezar a pensar cuáles son los problemas que nos rodean, cuáles son los problemas que hay en Jujuy, cuáles son los problemas que hay en la comunidad cercana del instituto, cuáles son los problemas que nos permiten abrir nuevas preguntas para estructurar nuestras prácticas. Habida cuenta de que los campos disciplinares tienen tremendo problema en este momento de la historia. O sea, hay preguntas que no estamos pudiendo contestar, no lo estamos pudiendo hacer ni desde las ciencias de la salud, o sea, con la dificultad que está ofreciendo, por ejemplo, el camino a las vacunas, ni desde las ciencias sociales, donde tenemos que aprender a leer las nuevas situaciones vinculadas con procesos de expulsión todavía más fuertes, con la pobreza. Entonces, poder mirar esto como tema de la práctica educativa, poder tener un enfoque que les muestre a nuestros estudiantes en todos los niveles del sistema que necesitamos construir nuevas perspectivas en términos de conocimiento, no repetir las que se están agotando exclusivamente. Por supuesto, en esas va a haber cosas que vamos a tener que recuperar, que vamos a tener que ayudar a comprender, pero no puede ser que esa sea la matriz exclusiva de lo que sucede en clase. Y creo que también en lo que viene vamos a tener que poder encarar prácticas que sean más híbridas. No es la palabra, no es una palabra por la que siento un amor particular, pero si quieren convergentes, duales, porque más allá de que contemos con vacunas el año que viene, sabemos que los procesos de vacunación van a demorar tiempo, van a tardar en llegar a todos y a todas, o a todos los lugares, entonces, o a todos los segmentos de edad. Entonces, es probable que tengamos un año 2021 donde tengamos situaciones de intermitencia en términos del acceso a los servicios escolares, o de parcialidad, ¿no? En términos de algunas chicas y chicos pueden ir y otros no, dependiendo del caso, dependiendo de la dimensión de las instituciones. En cualquier caso, como planteaba hace un momento, creo que nosotros tenemos que poder reconocer la importancia de generar prácticas que estén al mismo tiempo viviendo en lo virtual y en lo físico, en el mundo y el ultramundo en términos de Barico. ¿Por qué? Porque así sucede en los campos profesionales, porque así sucede en las prácticas de investigación, porque así sucede en el mundo del trabajo. Ayer leía alguna afirmación que hizo Bill Gates respecto de que hay organizaciones que no van a volver a la presencialidad en términos del mundo del trabajo. Y esto es un impacto que
que tuvo este año la pandemia, pero es algo que va a seguir resonando y que va a producir de nuevo mutaciones o profundas transformaciones en los modos de hacer. Nosotros tenemos que poder preparar a nuestros estudiantes para vivir en ese mundo y estar plenamente incluidas e incluidos. Y también tenemos que preparar a nuestros formadores, a nuestros futuros docentes, para que puedan generar esas prácticas. Ustedes saben, para quienes están cerca en Instagram, que al principio del año cuando me decían, una de las preguntas que más me hicieron es, ¿qué vamos a hacer con el espacio de la práctica? Y yo decía, y hacer la práctica, porque esto que estamos viviendo son las prácticas. O sea, el espacio de la práctica en la formación docente es el espacio de la práctica posible, real. Y las prácticas, en estos días escucho a colegas que me escriben y leo a colegas que me escriben y me dicen, hice las prácticas virtualmente. Bueno, claro, porque esa es la educación posible. No quiero decir ni deseo, no me malinterpreten, que todo siga siendo así, pero sí creo que tenemos que empezar a pensarlo en términos de esta hibridación o de esta convergencia. Para los que nos dedicamos a la educación a distancia, es más fácil el ejercicio, porque desde hace muchos años sabemos que además la posibilidad de estar de diferentes maneras favorece el derecho a la educación, no tiene que ser al revés, ¿no? Justamente los programas de educación a distancia se orientan por un sentido que tiene que ver con permitir que todas y todos puedan cursar, incluso aquellos que no pueden asistir regularmente a clases presenciales. Entonces, también creo que tenemos que pensar cómo conectamos estas propuestas con ofrecer más oportunidades y de nuevo, con acercarnos mejor al derecho. Por supuesto, acá hay algo a tener en cuenta que tiene que ver con que esto, de alguna manera, todo este análisis tiene que ver con lo que ya sabemos, con lo que estuvo pasando, con lo que pudimos estudiar o pudimos reconocer en el trabajo de campo. Pero al mismo tiempo que hablamos, hay tendencias que siguen mutando y como formadores de docentes, justamente, especialmente, creo que tenemos que poder participar de esas, primero reconocerlas, después participar de ellas, tratar como de sumergirnos en esas tendencias y comprenderlas. Primero porque nuestros sujetos, los jóvenes que educamos, las comprenden mejor que nosotros en general. Y entonces poder entender, casi les diría que es condición de poder educar. Y segundo porque ahí como que pegamos un salto adelante, mejoramos las condiciones de experimentación con lo que viene para construir prácticas de la enseñanza y casi les diría ganar tiempo en términos de la construcción teórica. Para quienes están acá que se dedican a las materias de pedagogía y de didáctica, ustedes saben que la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza se construye mirando la práctica. Esa es la empiria con la que construimos conocimiento teórico para el campo de la didáctica. Pero la empiria tiene que tener algún grado de experimentación con lo que está emergiendo, porque si no, siempre vamos atrás. Nos miramos y decimos, tenemos muy lindos marcos teóricos de la didáctica, pero ninguno tiene demasiado sentido para enseñar en un contexto de cuarentena. Entonces, tenemos que poder generar mejores experiencias, creaciones en el plano de la práctica, que rápidamente las documentemos y las reconstruyamos teóricamente creando nuevas categorías de análisis. Esto es lo que yo denomino desde hace un tiempo didáctica en vivo. Hacer de este ejercicio algo que es bastante rápido. Agustín, ¿me confirmás si están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, profe. Perfecto, gracias. Escuchaba un ruidito y no sabía si era yo. Gracias. Entonces, a ver, cuando miramos las tendencias hoy, cuando miramos en esas que emergieron en la pandemia, a mí me resulta especialmente interesante
Carrión, un interesante escritor español, que dice que en un libro que se publicó hace poquito, que se llama Lo Viral, y es un diario de pandemia, un diario falso de pandemia, parece un diario íntimo, pero en realidad, bueno, está escrito a la manera de un diario íntimo. Dice, las tendencias principales tienen que ver con estas que buscan volverse virales, ¿no? En este momento, desde una perspectiva de nuevo cultural vinculada con lo tecnológico. Las historias en Instagram, los hilos en Twitter, los podcasts, las performances que hacen nuestros estudiantes en TikTok, todas las formas de la conversación que se dan hoy, por ejemplo, en WhatsApp. Y fíjense que hay algo que las atraviesa, que tiene que ver con lo sintético, que es algo que no queremos tanto desde las prácticas educativas. Todo en nuestro modo de hacer en general está vinculado con la extensión y con la escritura. Y estas tendencias reflejan mucha búsqueda vinculada a lo sintético. Digo ahí Twitter, que instaló, si quieren, la tendencia de lo sintético. Bueno, desde hace unos días también incluye las historias, porque ya no es lo sintético solamente, sino lo sintético vinculado a lo audiovisual. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo creamos prácticas que tengan esto? Si todo lo que hacemos son enormes PDFs que tienen propuestas larguísimas, donde hay que leer muchísimo y donde hay que escribir muchísimo, a mí me encanta escribir y me encanta leer muchísimo, pero una cosa es lo que nos gusta a nosotros y otra cosa son los modos de comprensión contemporáneos y aquellos de los que participan nuestros estudiantes con un celular en la mano. Entonces, bueno, acá mi invitación es experimentar, a crear, a meterse en estas redes y a buscar. Tenemos todo el verano por delante. Bueno, aunque parece que va a ser corto, pero creo que... Y acá hay una noticia interesante. Estos recorridos pueden hacerse con las y los estudiantes. Pueden ser ellos quienes nos traigan propuestas que recorren estos caminos vinculados al codiseño. Y ni les digo si esto sucede en términos de la formación docente. Casi les diría que es el espacio natural donde tiene que suceder esta experimentación en los institutos de formación docente. Yo para ayudar o para hacer mi modestísimo aporte en términos de las propuestas que pueden surgir si recorremos estos caminos, vengo pensando desde hace unos meses en la idea de ensamble. Trabajé con la idea de ensamble, tiene una inspiración que está vinculada con el arte, con estas esculturas que se pueden hacer con diferentes materiales, con diferentes texturas y que van ganando volumen, ¿no? Yo me imagino así nuestro ejercicio de empezar a construir las prácticas de la enseñanza del año que viene. Ensambles donde aparece lo presencial eventualmente, pero también lo virtual, donde aparece lo individual y lo grupal y lo colectivo, donde lo que se construye es original, no estaba idéntico antes de empezar la práctica de la enseñanza y el proceso de aprendizaje, donde además, permítanme decir esto, hay una vinculación entre eso que se construye y el deseo y la belleza, como sea que la definan, y la posibilidad de crear una obra. Parece que tenemos que poder crear estas prácticas de la enseñanza ensambladas, casi les diría que resistan lo que venga, ¿no? Ya sea que tengamos que estar en los edificios, que no podamos estar en los edificios, que estemos parcialmente, que estemos intermitentemente, pero que en su sentido, tengan esa mirada holística de decir, en el contexto que nos toque, vamos a construir una intervención para mejorar la vida de la comunidad que nos rodea de esta manera.
Y eso de nuevo empieza con un problema, empieza con el reconocimiento de un problema. Para dar un ejemplo concreto, nos tocó en la materia de educación y tecnologías arrancar en marzo. No estaba claro siquiera si, en abril en realidad, no estaba claro siquiera si la facultad estaba funcionando, les estoy exagerando un poco, pero en el momento en que nuestros estudiantes entraron a la materia les dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que el ministerio tiene que salir a definir ahora cuáles son las políticas educativas en el marco de pandemia. Bueno, eso es un tremendo desafío porque nadie tenía claro para dónde ir. Dijimos, bueno, vamos a prototipar algunos proyectos de política educativa en el ámbito de la tecnología educativa. Y nuestros estudiantes se pusieron a trabajar con pasión en eso. Hicimos un ejercicio de codiseño donde primero entendimos cuáles eran los fenómenos culturales que les interesaban, y ahí salió, por ejemplo, el arte, los temas sociales, los temas de género. Entonces, eso construyó la orientación de sus proyectos para armar agrupaciones. Y a los 15 días de haber empezado ese ejercicio, le pedimos una entrevista a Laura Penaca, directora nacional de educación secundaria, y nuestros estudiantes se los presentaron. Y bueno, era tal el compromiso que tuvieron que el libro de Barico, que era el primero de la bibliografía obligatoria y además un libro largo, lo habían estudiado, pero no le puedo explicar con qué convicción, porque necesitaban sostener sus argumentos ante las autoridades educativas. Para mí eso es el ensamble. Ese ensamble se pudo hacer en la virtualidad. El momento sincrónico fue el de la entrevista a las autoridades. Eventualmente, si hubiéramos estado en la facultad, la clase presencial tal vez hubiera sido el momento de encontrarse personalmente con las autoridades. Pero a lo que voy es, el ensamble tiene sentido en las diferentes coyunturas, y aún cuando esas coyunturas se vayan modificando en el camino. Vamos a tener que aprender, me parece, a eso, enseñar en la contingencia. Estos no son esfuerzos que se pueden hacer en soledad, no se me ocurre haciendo un ensamble sola. Acá hay que juntarse, acá aparece la fuerza del colectivo docente, pero el colectivo en el que también están estudiantes y familias y otras organizaciones y las autoridades. Creo que cuando uno mira los problemas reales que nos rodean y empieza a construir con esto, lo que aparece es la necesidad de hacerlo con muchos, otras y otros. Entonces yo veo acá, a ver, una cosa que me parece muy interesante de lo que pasó este año, un año tan malo, pero donde pasaron algunas cosas interesantes. Una de las que a mí más me inspira tiene que ver con todas las reuniones en las que participé y en las que participan muchos otros colegas, donde nos juntamos a hablar no solo en el marco de una jornada o de un congreso o de un evento especial como solíamos hacer. La gente se juntó este año a hablar de cómo vamos a hacer para sostener esta institución, cómo vas a hacer para sostener las prácticas educativas. Decime qué estás haciendo en clase, a ver qué puedo hacer yo. Me parece que la pandemia nos está dejando algo interesante, muy interesante en términos de colectivos que diseñan las prácticas de la enseñanza trabajando juntos. Y yo les pido, no perdamos esto. Empecemos a pensar el 2021 con esta fuerza, la fuerza de decir, bueno, juntémonos, trabajemos con 3 o 4 problemas este año, juntémonos entre las diferentes materias, armemos agrupaciones, rearticulemos lo que sucede. Yo entiendo que hay algo que va a resistir, que Flavia Terici lo viene señalando, que es el modo de organización cuenta en este momento con el que cuentan nuestras instituciones, que está además apoyado en las reglamentaciones, en las normativas y en todo. Pero yo creo que incluso en este marco reglamentario
de alguna manera, nosotros podemos agarrarnos de las alteraciones para colectivamente empezar a pensar propuestas pedagógicas que tengan mucho más sentido, que sean relevantes, que sean contemporáneas, que reconozcan la crisis que estamos viviendo. O sea, no podemos estar en el medio de una pandemia y seguir enseñando ecuaciones de segundo grado de la misma manera que antes, ¿no? Creo que ahí tenemos como que reconocer, casi les diría, el golpe de la realidad y agarrarnos, construir fuerza, abrazarnos colectivamente y generar mejores propuestas y menos expulsivas, porque la realidad va a ser más expulsiva. Entonces, nosotros somos la fuerza de resistencia por la inclusión. O sea, tenemos que tener mucho apoyo de las políticas, tenemos que trabajar con los sindicatos, tenemos que trabajar con otras organizaciones de la comunidad, con otras instituciones educativas y empezar a pensar cómo construimos colectivamente. De nuevo, no porque sea más sofisticado pedagógicamente, yo creo que vamos a tener, como dice Berardi, que pensar en este momento de la historia como un momento que no puede ser el de la extinción. Y ahí creo profundamente en la fuerza primero de las prácticas de la enseñanza, de las instituciones educativas, de los colectivos docentes, para que podamos empezar a pensar en cómo generar mejores condiciones vitales, sociales y sobre todo cómo sostener a los chicos y a las chicas adentro de las instituciones y hacer que acompañar su trayecto para que terminen todos los niveles, para que tengan las mejores condiciones posibles en un mundo que, como está quedando claro, va a ser todavía más desigual. Entonces, quiero pensarlo con esperanza y con compromiso en lo que viene y en la fuerza que tenemos desde la educación para por lo menos para empezar a pensar un mundo más justo y que eso inspire nuestras prácticas de la enseñanza. Si quieren, hago como una reconstrucción de lo que planteé hasta acá, a la manera de marco. Estas son, como ven, dimensiones que tienen que ver con dimensiones en construcción, dimensiones que se fueron enriqueciendo a lo largo de estos meses, primero con mi propio ejercicio de la docencia, junto a la cátedra y al movimiento Tecnoedu, hoy movimiento educativo, en diálogo con tantos y tantas colegas que agradezco y además haciendo trabajo de campo desde la perspectiva de investigación. Estamos en estas construcciones, son construcciones preliminares, el año que viene seguramente van a ser distintas, porque de eso se trata de poder tener marcos para pensar las prácticas de la enseñanza que vayan mutando a medida que vamos registrando estos procesos de tan profundo cambio en los modos en que educamos debido a las condiciones, pero también la oportunidad que eso conlleva para generar prácticas de enseñanza poderosa. Muchas gracias y acá me quedo para la conversación, las preguntas, las ideas nuevas o lo que quieran. Un abrazo. Agustín, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, es un placer escucharla. La verdad que es un aplauso, sí. Es un aplauso totalmente entre todos porque muy interesante lo que planteó y particularmente, bueno, estoy viendo que en el Facebook no se solicitaron muchas preguntas, pero bueno, de todas maneras, yo tengo acá algunas preguntas que me acercaron algunos docentes que tienen que ver, por ejemplo, con qué desafíos y oportunidades implica, en términos de la enseñanza, incluir estas nuevas tecnologías en esta pandemia. Sería una de las preguntas. Bueno, ahí la estoy. Hola María, gran abrazo.
Yo creo, de alguna manera creo que quedó planteado, pero si tuviera que subrayar, el desafío me parece uno de los más interesantes, empezar a pensarnos colectivamente, pero para construir prácticas de la enseñanza colectivamente. Y la oportunidad, hacer las cosas distintas, esa es la oportunidad. De nuevo, uno no puede hacer las cosas igual a como las venía haciendo hace 10 años, tampoco 5 años, ni el año pasado, porque la realidad cambió. Entonces no pasa simplemente por trasladar eso que veníamos haciendo a los campus virtuales, o sea, o a los grupos de WhatsApp. Hay que empezar a dimensionar en términos culturales lo que pasó, y empezar a decir, bueno, hay una oportunidad también grande, hablar con estudiantes y decirles cómo vivieron la enseñanza de este año, en la línea de codiseño, qué les pasó cuando les llegaban 4 materias al mismo tiempo, 18 PDFs, lo estoy exagerando, pero me parece que ahí nuestros estudiantes tienen mucho para decir y pueden reconocer en este año también los momentos buenos, los momentos de encuentro, pueden decir, bueno, de los sincrónicos que hicimos, sirvieron puntualmente estos 2 o 3 porque pasó tal cosa. Hay que comprender eso y hay que poder trabajar con esto. Me parece que tenemos que poder reconocer con nuestros estudiantes cuáles fueron también las buenas prácticas este año, porque eso nos da un piso para construir lo que viene, ¿no? Y me parece, yo quiero decirles, a ver, voy a decir una barbaridad, discúlpenme, pero bueno, es sábado. No rehusemos las planificaciones, no rehusemos las planificaciones que tenemos, ¿sí? No las rehusemos. Yo sé que parece más trabajo, partamos de cero, pero partamos de cero por una vez. Hagamos un ejercicio y decir, bueno, no lo voy a hacer en soledad, lo voy a hacer con el área, o lo vamos a hacer los de sociales con los de pedagogía, o lo vamos a hacer, pensemos en los cruces, ahí María dice, recupera la idea de síntesis, ¿no? Me parece que lo sintético también tiene que ver con lo curricular. En el sentido de agarrarnos de esta idea de priorización, que parece de nuevo que tiene alto consenso. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 temas que hay que saber en una materia en este año? Y fíjense de nuevo, lo sintético articula con las tendencias culturales, ¿no? En algún sentido. Eso no quiere decir que después no les pidamos a nuestros estudiantes que se lean los libros enteros, pero hay que construir un camino de sentido. Y el camino de sentido no es una guía de lectura de 100 preguntas para leer un libro de 200. Me parece que ahí es donde tenemos que empezar como a generar nosotros un movimiento. Sí, Janet, lo colaborativo. Me gusta mucho, las recomiendo. Agustín, esto también después te lo paso. El ISUE de la UNAM, donde están algunos de los y las grandes maestros y maestras de la pedagogía latinoamericana, como Díaz Barriga, como Alicia de Alba, hizo una publicación que se llama Educación y Pandemia. Y ahí la maestra Alicia de Alba comparte su idea respecto de un currículum incierto. Fíjense, creo que no hay una de las especialistas más grandes en términos curriculares en esta región, dice, bueno, este es el momento en que no sabemos qué tiene que tener el currículum. Es una oportunidad para pensar un currículum orientado a la paz, a la inclusión, con perspectiva de género. Bueno, esas son conversaciones que bien pueden darse en el plano de las instituciones. Y de nuevo, no son conversaciones que uno tiene con uno mismo, eventualmente tiene con uno mismo, pero son conversaciones que hay que tener colectivamente. Y me parece que este es un buen momento. Yo sé que estamos todos locos con el tema del cierre, cómo calificamos, cómo hacemos, cómo terminamos, cómo logramos que los chicos tengan y las chicas tengan todas las oportunidades de recuperación que tienen que tener, pero empecemos también a
pensar el año que viene. Y el año que viene de nuevo con esta mirada donde todo el tiempo, más allá de las circunstancias, podamos estar en los dos planos, ¿no? Que el proyecto que hagamos tenga una expresión física y tenga una expresión virtual. Y la expresión física, además de estar en el aula física, que ojalá podamos estar en el aula física, es la transformación de la realidad, ¿no? De las condiciones materiales de la realidad. Eso me parece que sería interesante empezar a pensar hoy mismo. Muchas gracias, profe. Y después hay otra preguntita que tiene que ver de qué modo la virtualidad en la enseñanza y el aprendizaje puede ser a veces expulsiva o inclusiva. Ahí voy a dar un pequeño ejemplo que tiene que ver con el modo en que en la cátedra hacemos evaluación. Con la pandemia, desde hace muchísimos años. Cuando nosotros tomamos un parcial, lo hacemos porque, como les decía, trabajamos en el marco de las reglamentaciones vigentes, ¿no? O sea, no es que reinventamos, pero reinventamos en las condiciones, siendo súper respetuosos de todo de las normas, y buscando ahí meternos en el medio con propuestas alteradas. Cuando nuestros estudiantes hacen un parcial, que en general es una pieza muy creativa, que buscamos que sea una construcción creativa en momentos individuales, en momentos grupales, en momentos colectivos, nosotras después hacemos una devolución que es casi una carta, que se escribe con mucho detenimiento y donde hay criterios que son explícitos y donde hay un puntaje. Ahora, si un estudiante, digamos, se saca 5, entiende a través de esa devolución por qué se sacó 5, ¿no? Dónde estuvieron sus problemas, etcétera, etcétera. Puede llevarse ese parcial y arreglarlo hasta que termina la materia todas las veces que quiere, ¿sí? Y hay estudiantes a los que les va muy mal en el parcial, no son muchos, pero porque no comprendieron la propuesta, que lo vuelven a escribir y después lo vuelven a escribir, y a veces estamos cerrando las notas y dicen, por favor revisámelo de vuelta porque me quiero sacar un 10, y está bien, y ese es su derecho. Entonces eso hace que la evaluación sea menos rigurosa. No, eso la hace mucho más rigurosa, porque es un proceso de construcción y de validación y de negociación en el que tanto docentes como estudiantes aprenden mucho. Pero además es profundamente inclusivo porque hace que ese chico que si se sacó un 5 o esa chica que se sacó un 5 después en otra materia le fue mejor, dice, bueno, tecno la dejo. No, en esta materia vas a aprender tecnología educativa como sea, te va a ir bien y te vas a quedar y la vas a terminar. Entonces me parece que a veces en esas como decisiones que podemos tomar los docentes se juegan cuestiones muy definitivas a la hora de incluir o a la hora de expulsar. Una de las dimensiones más expulsivas de las prácticas de la enseñanza, como ustedes saben, no hace falta que lo diga yo, son las formas en las que veníamos evaluando. Y este año es un año muy interesante desde la perspectiva de las condiciones alteradas que nos permiten pensar la evaluación de otra manera. Y de nuevo, yo acá abriría un capítulo enorme para la experimentación, para buscar otras maneras. Hay escuelas que profundizaron en este momento sus trabajos con rúbricas o con portfolios o con lo que fuera, del modo que quieran, pero me parece que hay algo que define lo inclusivo y lo expulsivo, que es nuestra idea, para cerrar y dicho de un modo más general, nuestra idea respecto de qué pasa con un chico o una chica que llega a una materia. O sea, no da lo mismo si se va o si se queda. Nosotros tenemos la convicción de que si un chico o una chica se inscribe en nuestra materia, tiene que terminarla. A veces las condiciones lo hacen muy difícil, pero son los menores casos. Y cuando eso sucede, sabemos exactamente por qué es. Vamos a buscarlo donde haya que buscarlo para comprender qué es lo que nos está permitiendo que termine. Es un ejercicio muy difícil, pero es definitivo, ¿no? Yo acá digo, con el título de la película de Almodóvar, hable con ella, hay que comprender qué le está pasando, en qué situación está en este momento, en qué condiciones
condiciones de conectividad está, si cuenta con dispositivo, no cuenta con dispositivo, cómo son las condiciones que se están dando en su hogar respecto de las posibilidades de estudiar, y cómo construir una propuesta que pueda reconocer eso y trabajar con eso, sabiendo que las condiciones a veces son tremendamente difíciles. Gracias, Mariela. Hola. Un gusto grande. Sí, muchas gracias, profe. Y bueno, después tengo una pregunta que, bueno, ya que tiene que ver con el ensamble. Si nos podría comentar una experiencia que tuvo con este concepto, una categoría que nos parece muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando en términos de lo asincrónico y lo sincrónico. Nos pareció muy interesante. A mí me pareció que esta pregunta, bueno, si usted nos podría comentar una experiencia acerca de ensamble. Sí, dame un segundo, voy a ver si tengo acá. La experiencia, de alguna manera, digo, la que compartí con ustedes recién, respecto de crear políticas educativas, un prototipo de política educativa en el marco de pandemia, es un ejemplo de ensamble. Pero voy a compartir de nuevo pantalla, Agustín, por un momento, téngame paciencia que acá estoy. ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla? Agustín, ¿se está viendo? ¿Se está viendo? No se ve, a ver. Sí, ahora sí. ¿Sí se ve? A ver. Sí, bueno, se ve. Acá, pongamos que el ejemplo concreto es el ejemplo que compartí sobre construir un proyecto de tecnología educativa para el Ministerio en tiempos de pandemia, ¿no? Esto sería, para poder modelizarlo un poco, ese es el problema. Es un problema que da lugar a un ciclo de producción, de creación, de intervención. Entonces, uno podría decir, ¿estamos bien, Agustín? ¿Me están escuchando bien? Sí. Uno podría decir que lo primero que se abre con un trabajo de estas características es una búsqueda por parte de los estudiantes, ¿no? Hay que explorar, bueno, qué están haciendo otros países, qué están haciendo otras provincias, qué hay en los antecedentes, y todo esto es un ejercicio que se puede hacer, por ejemplo, grupalmente, según en nuestro caso, en el ejemplo que di, si habían elegido una orientación que tenía que ver con lo social o con el arte o con los temas era feminismo y ESI, o con los temas educativos específicos. Entonces, nosotros pusimos muy pronto una presentación a las autoridades. Eso es un evento en vivo, ya sea que es en un vivo físico o en un vivo virtual. Con el feedback que dio en ese momento Laura Penaca, los estudiantes empiezan ya a crear un proyecto y lo van presentando a sus docentes y también en grupos de WhatsApp generales, y entonces van recibiendo feedback a medida que avanzan en el desarrollo de un prototipo. Acá, bueno, la elaboración del prototipo requiere tal vez como encuentros colectivos, y acá se puede volver a recibir feedback. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un pequeño trabajo de campo con destinatarios de los proyectos. Entonces se fueron fundamentalmente a entrevistar estudiantes respecto de estas ideas que tenían como preliminarmente elaboradas. Y una vez que se avanzó en la idea, se convocó a especialistas en las diferentes líneas para que nuestros estudiantes pudieran volver a presentarle a los especialistas. Entonces vino, por ejemplo, Lira Pinto trabajó con el tema con el grupo que venía trabajando de educación, Mónica Melo con los temas de feminismo y ESI. Se hicieron diferentes presentaciones. Acá, digo, uno empieza como a desarrollar la intervención, en este caso fue a escribir el proyecto. Y eso a veces incluye el desarrollo de la intervención. Supongamos que ustedes están trabajando con una campaña para acompañar a adultos mayores en el marco de la pandemia. Bueno, la campaña se puede hacer, se puede implementar, y a veces eso
supone un proceso de creación tecnológica. Supongamos que la campaña se pone a disposición a través de una aplicación tecnológica para celulares. Bueno, los estudiantes pueden crear una aplicación tecnológica para celulares porque hoy es un proceso bastante sencillo. Entonces se implementa. Y después esto se puede presentar públicamente y llamar a la prensa y decir, che, miren lo que hicieron los estudiantes. Nosotros, el cierre de este proyecto tuvo que ver con la presentación a la gerente general de Educar, Laura Marés, que dijo, bueno, acá hay grandes ideas que nos sirven en relación con Educar. Y, por supuesto, acá puede haber muchísimas como instancias de reconstrucción metacognitiva, individuales o colectivas, diciendo, bueno, ¿en qué momento del proceso estamos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y tengo puesto acá en rojo todo lo que puede ser on demand, ¿no? Incluidos los libros que hubo que leer para hacer este proyecto, entrevistas con especialistas que podrían estar en YouTube, que uno puede ir, como en este caso, a curar entre los materiales disponibles, más aquello que está en las redes, por ejemplo, las voces de los expertos, que están diciendo las autoridades respecto a estos temas a diario en Twitter. Si ustedes lo miran, acá yo tengo puesto con este fondo celeste lo que fue asincrónico y con el fondo verde lo que fue o puede ser sincrónico. Entonces, miren cómo lo sincrónico está vinculado con el trabajo con otros, por ejemplo, con estos otros especialistas en vivo o con las acciones concretas de implementación del proyecto. Y me interesa plantear así la idea de ensamble porque creo que en el retorno a las instituciones esto podría ser, por ejemplo, lo que sucede virtualmente y lo verde, lo que sucede físicamente. Entonces ahí es donde quiero pensar en la idea de ensamble como con las instituciones cerradas en un juego entre lo sincrónico y lo asincrónico y en el retorno como un juego entre lo físico y lo virtual. Así fue que empecé a hacer este ejercicio y espero, bueno, con esto acercarme a una perspectiva más bajada, Agustín, de lo que estoy pensando. ¿Les parece que antes de terminar puedan activar sus cámaras y saquemos una captura de pantalla que nos quede de recuerdo, ya que no la podemos tener en la presencialidad, que nos quede la foto? Así que si activan sus cámaras... Pero estoy acá, profe, estoy acá. Le puse una cosa que no dije en la presentación, pero que la quiero decir. Yo creo que uno puede poner el cuerpo en la pantalla. Entonces, estar plenamente, y estar con el gesto, estar con la mirada. Entonces, eso. Sí. Bueno, sí. A ver. Muchas gracias también por... Sí, ahí te estábamos escuchando. No, bueno, ya no habría más preguntas y ahora si podríamos continuar con el cierre. La verdad que es muy emocionante todo lo que escuchamos, profe. Creo que todos los que somos educadores ahora tenemos una mirada más integral, más creativa, innovadora, porque también nos dio una forma de abordar las problemáticas de la enseñanza. Y en estas categorías que usted nos fue transmitiendo, yo las estoy anotando y registrando. Bueno, esperemos que los podamos sistematizar para compartirlos a todos los profes del instituto. Y me parece una gran ayuda, profe, y es pero muy emocionante tenerla y escucharla nuevamente. Ahora voy a pasarle la palabra a mi compañera Alicia, que bueno, va a hacer un cierre y también vamos a convocar a las autoridades para abrazarla en esto de lo afectivo, de la bienvenida y agradecerle, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Agustín. Sí, Mariana, realmente, bueno, ya Agustín dijo casi todo. De acá, desde la virtualidad, un fuerte abrazo, un agradecimiento muy profundo a todos los que se conectaron. Sabemos del cansancio que se tiene durante la semana, así que agradecemos que hayan estado aquí presentes y bueno, que hayan estado con nosotros compartiendo. Agradecemos toda su buena voluntad,
toda su predisposición y le cedo la palabra a la rectora, que seguramente va a querer agradecerle también. Un abrazo a la distancia, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, profe. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Hola. Hola, María. Hola. Por supuesto, el agradecimiento infinito por acompañarnos en esta aventura que como institución y en este colectivo institucional hemos armado, ¿no? Esta preparación para las jornadas que vienen para el año. Mucho para armar, mucho para pensar, mucho para reconstruir, mucho para decodificar, pero es el desafío. Creo que uno siempre busca la faceta de lo positivo. ¿Qué es lo positivo que podemos rescatar de esto? Porque si nos enganchamos en lo negativo, nos vamos todos para abajo. Creo que la idea es que rescatar que hay muchas experiencias de nuestros alumnos y de nuestros docentes que valían la pena que las podamos traer a través de una narración, de una descripción, de que todos estamos en el mismo colectivo. Creo que eso fue el primer mensaje que recibimos también desde sus palabras. Todo nuestro sistema educativo, no es que solo, a veces parecería que es solo nuestra institución, no, todo el sistema está en este cambio, ¿no?, de paradigma respecto a la educación, los medios que vamos a utilizar. Vuelven a aparecer preguntas que por ahí nos hacíamos hace 3, 4 años, como usted decía, ¿para qué la tecnología? No podemos enganchar en esto, pero ahora la realidad cambió y la verdad que la tecnología es un medio muy importante para que podamos cumplir con nuestro objetivo dentro del sistema, como usted decía, el derecho a la educación. El derecho a la educación que tienen todos los niños, en nuestro caso jóvenes y adultos, porque tenemos mucha población de adultos que confían en el sistema y encuentran en el sistema educativo una forma de poder avanzar en la vida. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra tarea de querer fortalecer el sistema a partir de esta pandemia que nos atravesó a todos. Así que muchas gracias, Mariana, muchas gracias al equipo, muchas gracias al Departamento de Investigación, a Agustín, a nuestros colegas, nuestros docentes y también alumnos que están participando, ¿no?, de esta forma de... Porque es difícil, nos sigue siendo difícil, digamos, es el aparato que nos está mediando en esta comunicación. No estamos acostumbrados, malos cogenios, ¿no? Estamos acostumbrados al cara a cara, al tocarnos, al abrazarnos, a tomar un mate para poder juntos construir ideas. Y acá, como verán, el mate, estoy solita con mi mate. Y me encantaría ver la posibilidad de poder compartir, pero bueno, hay que aceptar que es el tiempo que nos toca de pandemia. Nada más que eso. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes, bueno, al equipo de investigación, gracias, rectora, muchas gracias, querido Agustín, siempre, a María José, que me estuvo aquí alentando desde las redes. Bueno, quiero también agradecer a María Lencina. Quiero decir que, bueno, estuve en Jujuy, conozco Jujuy, sé del abrazo y de la calidez, y además adoro todo lo que ustedes tienen en la provincia. Soy fanática de Jujuy desde acá. Miro una foto en la que estoy con mi hijo en Jujuy. La tengo acá también. Espérenme un segundo. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Mira, la tengo acá. O sea que muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Les mando un abrazo grandísimo. Cuídense.